Hola, buenos días. Damos inicio a la conferencia Mitos y Realidades. La creatividad para retener el talento en esta gran renuncia. El día de hoy nos acompaña Arturo Ortiz, es CEO de Beard Group y un apasionado del Insight Branding. Mentor en Baydor, profe en Creana, experto en publicidad, endomarketing, employer branding, creatividad, emprendimiento. Catedrático y speaker en diferentes universidades y cámaras. Fundador y primer presidente en ADD, parte del consejo de AMCO y consejero empresaria. También nos acompaña Miriam Méndez, gerente de recursos humanos en UF México, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Anáhuac Puebla y maestra Gestión de Capital Humano. Le encanta aprender, por lo tanto estudiar es uno de sus pasatiempos favoritos. Cuenta con diversos diplomados en cambio y cultura organizacional, legislación laboral, inteligencia emocional, coaching y liderazgo, adicional a lo requerido por la industria automotriz. Ha participado en diversas iniciativas dentro de la industria, como la creación y consolidación de redes de apoyo para profesiones de RH, con 12 años en la compañía y 6 años en la posición a cargo de recursos humanos. Conoce los procesos del área y de ser parte de la consolidación de la empresa en México. Actualmente con un headcount de 730 empleados y el pico más alto de 850 empleados. Actualmente es responsable de nóminas y capacitación y desarrollo, reclutamiento, seguridad e higiene y comunicación. También nos acompaña Sofía Lorenzo, quien es líder de desarrollo organizacional por parte de Latinoamérica Norte en Syngenta. Ha estado en diferentes empresas de talla nacional e internacional. En 2018 estuvo en la empresa Bayer en el puesto de Talent Acquisition and Inclusion Specialist Plan. En 2016 fue South America Organizational Deployment Senior en Monsanto Company. En 2016 estuvo en HSBC desempeñando diferentes cargos como HR Analyst. Bienvenidos. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Déjenme, pongo la presentación. Pues, primero que nada, muchas gracias a Merca 2.0 por este espacio. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron y se siguen conectando. Creo que vamos a tener una gran plática con estas dos super invitadas de lujo que ya nos las presentó Paulina y que simplemente me voy a pasar estos slides donde ya me presentó Paulina. Yo soy Arturo, yo voy a estar de moderador, yo voy a estar generando las preguntas, la polémica. Esperemos que esto se ponga muy bien. También recuerden que en cualquier momento nos pueden ir compartiendo sus preguntas. Tenemos ya varias preguntas armadas, pero con gusto vamos recibiendo sus preguntas para complementar lo que vayamos platicando o para dejarlas al final. ¿Sale? Entonces, con mucho gusto, yo soy Arturo Ortiz, soy CEO de Bird Group, que somos una agencia de Inside Out Branding, ¿no? Que hacemos todo este tema de internal, corporate y external branding para las empresas y que justo ahorita que tenemos a estas dos grandes invitadas que ya presentaron. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Bienvenidas. Bienvenidas a las dos. Gracias, Arturo. Un honor. Bueno, y si ya están listísimas, me voy a arrancar, pero antes de aventarles la primera pregunta, y yo creo que las preguntas que traemos y que preparamos con mucho esfuerzo y también con una parte de gran conocimiento, porque inclusive este año, este tema de employer branding, del tema de la renuncia, del tema de la pertenencia, del tema de la dueñez, del tema de ver cómo hacemos con el talento y cómo va cambiando las tendencias y las nuevas realidades. En Bird Group, la verdad es que este año se han acercado varias empresas con nosotros a pedirnos campañas de employer branding o de employee branding, que tiene que ver con hacia afuera para reclutar o hacia adentro para permanencia. Entonces, en realidad, pensamos muy a fondo en esta plática, en esta charla que vamos a estar teniendo. Y antes de empezar, nada más quiero dar un panorama, ¿no? Entonces, ya viene desde el título que vamos a hablar un poquito de la gran renuncia. Entonces, para los que nunca habían escuchado de la gran renuncia, no me voy a meter así a la gran definición, pero es un término que se acuña en pandemia, más en específico ya hasta 2021, y tiene que ver con que de por sí desde antes de la pandemia ya el porcentaje y el crecimiento de la renuncia, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde se empezó ese término, venía a la alza. Y cuando llega 2020 y luego llegamos por ejemplo, a un 2022 en marzo, donde casi 4,5 millones
renuncian en Estados Unidos solamente en marzo, y luego en México llegamos a cifras de 500,000, 600,000 personas que renuncian al mes. Entonces es donde consideramos que son números clave, que son números récord, que de alguna forma nos cambian el panorama y nos ponen a reflexionar en qué está pasando, qué estamos haciendo y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, con eso me gustaría empezar para pintar el panorama a todos los que nos acompañan. Y con esto me voy a la primera pregunta, que se las voy a ir haciendo a las dos, pero primero voy a empezar contigo, Sofía, que dice, previo a la pandemia ya venía ocurriendo un fenómeno en donde la gente no permanecía tanto tiempo en su puesto de trabajo. ¿Cuál consideras que era la causa prepandemia? Estoy hablando de antes de marzo, febrero del 2020. ¿Qué pasaba antes? Tratando de regresar un poquito, ¿qué pasaba antes, Sofía? Gracias, Arturo, y gracias por la invitación y a todos por estar acá conectados. Yo creo que hay un punto que está relacionado con diversidad e inclusión. Soy una apasionada de diversidad e inclusión y es algo que llevo en todos los procesos que lidero, ¿no? Entonces, para mí hay un punto ahí que está relacionado con las nuevas generaciones y cómo se concibe el trabajo para las nuevas generaciones, donde tal vez antes pasaba que era un orgullo para nuestros papás o para nuestros abuelos estar 50 años en la misma compañía, en la misma posición, en el rol, o incluso, digo, no me quiero ir tan lejos, ¿no? Pero estos caminitos que ya estaban como preestablecidos, ¿no? De entras en este rol, vas a pasar 2 años acá, después vas a seguir a esta posición y así sucesivamente. Me parece que hoy lo que está pasando y pasaba prepandemia, ahora hay algunos fenómenos más que están impactando, que seguro vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero creo que es que las personas están buscando proyectos y compañías que estén alineados con su propio propósito personal. Y no necesariamente eso implica que las personas van a estar 50 años dentro de una misma organización. Creo que hay que sacar un poquito este preconcepto que se tiene en términos de pasar algún tiempo en empresas por proyectos determinados, que a veces está mal visto, incluso desde recursos humanos para mí hay un gran desafío, sobre todo las personas que están reclutando, ¿no? De entender cuáles son esos drivers, entender cuáles son las motivaciones, entender cuál es el propósito de la persona y por qué fue haciendo esos cambios. Antes de saltar a un prejuicio de decir, bueno, estuvo 1 año y medio en una organización, después saltó 1 año a otra, después que estuvo 6 meses, ¿no? Porque me parece que eso es un concepto que ya está muy antiguo y que es un punto que hay que trabajar. Sin embargo, todavía en las organizaciones hay muchas generaciones que estamos conviviendo y creo que desde ahí tenemos un súper desafío en términos de cómo gestionamos las expectativas de las diferentes generaciones que están trabajando actualmente. Pero me parece que el punto está en que ya no hay esas carreras preestablecidas que depende de cada uno de nosotros y claramente estoy hablando de una situación privilegiada en la que nos encontramos nosotros, donde podemos elegir, donde tenemos recursos, las posibilidades, ¿no? No quiero referirme al total de la población donde me parece que hay otras cuestiones que operan, ¿no? Pero donde tenemos estas posibilidades en una situación de privilegio, creo que lo que estamos buscando es alineación con cultura, alineación con propósito, alineación con estilo de liderazgo, alineación con posición y también aspiraciones de carrera, ¿no? Que tal vez para algún momento determinado, y eso puede ir cambiando y variando dentro de lo que es la vida de una persona y de un profesional, hoy por hoy quiero determinada cosa y lo voy a ir a buscar y lo voy a conseguir en términos de una organización que me va a servir en este momento para mi vida y para lo que estoy buscando. Pero eso no necesariamente implica que el próximo año eso mismo también me va a servir. Y me parece que desde ahí se abren posibilidades, porque no hay una carrera determinada. Hay tantas opciones como personas están trabajando actualmente en este mundo, y hoy por hoy creo que tenemos la posibilidad de elegir también, ¿no? Que creo que eso es un cambio que viene ocurriendo ya prepandemia, en términos de antes las empresas tenían más poder sobre los candidatos, sobre los colaboradores. Me parece que hoy uno elige y desde ahí se abren las posibilidades para todos nosotros. Entonces creo que esos son algunos de los elementos que estaban pasando y que siguen pasando, ¿no? Con la pandemia en el medio, que trae otras dificultades y otras cosas también y otros desafíos para trabajar. Sí, completamente, ¿no? Y ahorita es donde nos meteremos y platicaremos, porque si de por sí antes de la pandemia ya habían muchas realidades que sabíamos, pero que tal vez algunas empresas no la estaban tomando en cuenta, no estaban tomando acciones o no estaban sucediendo algunas cosas, con la pandemia todo cambia todavía un poquito más, tal vez se pone más foco, se empiezan a accionar, sobre todo con este tema de la gran renuncia, pero me encanta lo que nos comparte Sofía, porque es
es un poquito la raíz, ¿no? Es ver un poquito desde adentro, desde las necesidades del talento y de las nuevas generaciones. Miriam, ¿algo más que nos quisieras incluir en esta primera pregunta? No, yo creo que Sofía lo ha resumido muy bien. O sea, creo que la parte es súper importante y que es el punto de partida, es entender las necesidades de las nuevas generaciones. En definitiva, ese es como el drive que hoy nos tiene que mover como organizaciones, entender que tenemos 4 generaciones hoy trabajando en el mismo lugar, pero con necesidades totalmente distintas, ¿no? Con proyectos más a corto plazo, con crecimientos también que se tienen que dar casi insofactos, ¿no? Para mantener al empleado motivado y contento, ¿no? Y que veníamos de una tradición de un plan de carrera de 5 o 10 años, ¿no? Y hoy pues no nos está dando esta posibilidad, el chip que traen las nuevas generaciones, y es ahí creo que de donde se está moviendo todo, ¿no? De donde antes de la pandemia empezaban a exigir o demandar cuestiones más claras como el tema de flexibilidad laboral, ¿no? Home office o trabajos remotos, etcétera. Y bueno, pues con la pandemia todo esto se potencializó en términos de necesidades. Gracias, Miriam. Precisamente, ¿no? Y justo esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver también con temas y términos que se han venido también utilizando desde antes de la pandemia y que ahorita pues tal vez se maximizaron por las grandes necesidades y porque de repente hay empresas que dicen, yo necesito, ¿no? Una estrategia de employee branding, necesito ayuda, necesito generar nuevas estrategias para lograr diferentes resultados, sobre todo en que tal vez se quede la gente más tiempo, pero ahí tal vez es el punto donde, Sofía, nos decías, tal vez hoy el punto no es tanto que se queden tanto tiempo, sino que se queden en el necesario y que realmente rindamos lo necesario. Entonces la pregunta es, y ahorita empiezo contigo, Miriam, ¿qué me pueden compartir sobre el famoso Employer Branding, que es esta marca empleadora, el famoso Employer Value Proposition, el Internal Branding, Endomarketing y todas estas nuevas tendencias que se escuchan, que tal vez vienen siendo mucho de lo mismo que ya hacíamos, ¿no? Con comunicación interna, con un poquito de temas de crecimiento, un poquito de todo el roadmap de cómo entras y cómo sales en una empresa. Pero ustedes, ¿qué han percibido de estos términos? ¿Qué utilizan? ¿Qué no utilizan? ¿Qué es importante y qué tal vez es un poquito pasajero? Miriam, adelante. Gracias, Arturo. Pues mira, yo creo que una de las cosas importantes y que no se habla mucho o demasiado es que también como industrias tenemos que ser como bien cuidadosos, ¿no? O sea, yo a diferencia de Sofi, ¿no? Estoy en la manufactura viva, pura, ¿no? En donde pues podemos ver que hoy el employer branding es más dirigido 100% a una experiencia de empleado, ¿no? Hablarle al mercado, hablarle al mundo exterior no es tan importante para nosotros como manufactura, como realmente generar una experiencia en donde los empleados puedan transmitir lo que se vive, cuál es la cultura que se vive dentro de la organización y de esta forma ser un imán natural para las nuevas adquisiciones, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que y de hecho platicando contigo, era hoy la necesidad súper importante de crear esta marca de valor, ¿no? Para los empleados que sepan perfectamente en dónde están trabajando, qué pueden exigir, qué pueden esperar y lo más importante, cómo pueden contribuir a la generación de esta cultura que todos estamos buscando, de apertura, transparencia, de respeto, ¿no? En donde situaciones como la diversidad empiecen a ser temas que se tratan de pe a pa, ¿no? Desde la dirección hasta el punto más bajo, el tema de inclusión, ¿no? Y que todo esto pues va formando parte de las nuevas culturas empresariales y que en algunas industrias pueden estar muchísimo más avanzadas que en otras, ¿no? Yo lo comparto desde mi experiencia, ¿no? Es muchísimo más complejo, creo, cuando tenemos pues estos procesos que son más estrictos o rigurosos de manufactura, a diferencia de una empresa de servicios, ¿no? Pero que hoy estamos en un punto en el que ya no nos podemos quedar parados, ¿no? No podemos seguir viendo a estas empresas súper dinámicas en tema de comunicación, en tema de crear cultura, porque hoy pues las generaciones ya están siendo parte de nuestra fuerza laboral y lo están exigiendo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, desde mi experiencia, es realmente generar estrategias donde la experiencia del empleado pueda ser vista, valorada
y que se alíe, ¿no?, con la estrategia de la empresa. Lo que mencionaban es súper importante. Los tiempos cada vez van a ser más cortos, pero no por eso significa que es un mal empleado o que no nos va a dar el valor que necesitamos en este proceso, ¿no? Y creo que ahí viene el cambio de cómo generar estos proyectos cortos donde la gente puede potencializarse, donde la gente puede súper engancharse, pero que va a tener un tiempo de entrada y un tiempo de salida, ¿no? Y que esa experiencia, eso es donde tenemos que centrarnos. Cómo hacer que esa experiencia del empleado sea el mejor branding, ¿no? Del decir, sí, voy a trabajar a esa empresa porque el periodo que estuve fue fenomenal y estuvo totalmente alineado a mi expectativa como profesionista y creo que el más importante como ser humano. Gracias, Miriam. Sí, ¿no? El employee experience o el employee branding, ¿no? Que ahorita mencionas que también se utiliza en estos términos que nos encanta ponerlos en inglés. Sofía, ¿qué más nos puedes compartir sobre esto? Yo creo que está súper alineado con lo que venía conversando antes. Coincido con Miriam en términos de cómo podemos generar una experiencia interna para los colaboradores, pero para nosotros también es importante contarlo externamente, justo por la sustentabilidad del negocio a largo plazo. Me parece que hoy por hoy las personas eligen dónde trabajar y para eso es muy importante contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Singenta no es una empresa que hasta el momento haya trabajado tanto su marca externa, normalmente sí trabajamos, como contaba Miriam, somos del agro, entonces desde ahí también trabajamos muy internamente para generar una experiencia para nuestros colaboradores, pero hace un año empezamos con un proyecto que se llama Cosechando Futuro, que justamente es cómo contamos lo que hacemos para la parte externa, porque hay un montón de cosas que hacemos muy bien y que tal vez las contamos internamente, pero no externamente. Y eso impacta desde todo sentido, ¿no? De posicionamiento de marca, ayuda al equipo de talent acquisition, a cómo atraemos talento. Y también me parece que hay una cuestión que hablábamos recién, que es como las personas hoy por hoy eligen claramente en qué tipo de empresa quieren trabajar, en qué tipo de industria, en qué tipo de cultura, también es muy importante poder contar qué es lo que hacemos y no solamente qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Para nosotros no solamente es importante el qué, sino también el cómo. Entonces, estamos trabajando en este posicionamiento de marca, pero también estamos aprendiendo en el camino y es un proceso vivo, ongoing, que también surge de la experiencia que tenemos internamente de nuestros colaboradores y de ahí surge nuestra estrategia de Cosechando Futuro, ¿no? Entonces son los mismos colaboradores quienes transmiten diferentes puntos que nos parecen importantes transmitir y contar, desde qué hacemos con respecto a diversidad e inclusión, qué hacemos para el desarrollo de mujeres, qué hacemos para el desarrollo de las generaciones, cómo trabajamos en Singenta, cómo es nuestra cultura de trabajo, cómo es nuestra flexibilidad, cómo es nuestro estilo de liderazgo y que es un proceso que también estamos todos aprendiendo en el camino, pero es un posicionamiento de marca que cuentan nuestros propios colaboradores desde su propia experiencia, ¿no? Entonces desde ahí no tratamos de maquillar o contar algo diferente en términos de lo que somos, sino que realmente queremos reflejar cuál es nuestro ADN y cómo hacemos las cosas acá, para que sea también mucho más transparente esta elección mutua que hoy por hoy tenemos en términos de nuestro próximo paso de carrera, ¿no? Me parece que a mí me encanta, yo pasé y estuve bastante en el equipo de Talent Acquisition y me encanta, también soy una súper apasionada de eso, y a mí me encantaba contar como esto es lo que somos, ¿no? En esto somos muy buenos, en esto estamos aprendiendo, en esto estamos trabajando y desde acá estamos buscando estas características. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo te gustaría? ¿Es algo que te hace sentido para tu próximo paso de carrera, ¿no? Y desde ahí darle a la persona toda la información que necesita para que podamos elegirnos mutuamente. Entonces, para mí tiene que ser transparente. No me gustan ese tipo de compañías donde desde su marca empleadora es espectacular, pero entras adentro y después es, che, para todo lo que me contaron y todo lo que vi, todas sus redes, no coincide, ¿no?, con la realidad de la organización. Me parece que eso puede generar mucha desmotivación y que realmente las personas salgan no en términos de su propia carrera, sino de una mala experiencia, y eso a la vez se pueden convertir para mí las personas en detractores también de la marca, ¿no? Y creo que eso ni siquiera es en términos, como decía Miriam, no solamente en términos de colaboradores internos, sino también de las personas que pasan por los procesos de selección en las compañías. Para mí es súper importante que sea una muy buena experiencia, independientemente del resultado. Digo, nosotros no somos una compañía de consumo, pero yo he tenido muy malas experiencias con compañías
de consumo en procesos de selección y deje de ser consumidora de sus propios productos, ¿no? Entonces, es algo que uno puede tener embajadores o detractores independientemente del resultado de un proceso. Y para mí, la experiencia empieza desde que te postulás, antes incluso desde que te llamen. Ya uno cuando entra a LinkedIn y ves algunas preguntas que te hacen de filtro a ciertas organizaciones, decís, esto no sé si es la empresa que quiero para mi futuro profesional en términos de mis valores, de mi propósito, de lo que estoy buscando, como que desde ahí ya te empieza a dar un poco de pistas. Y después obviamente el proceso, ¿no? Que puede ser muy bueno o una mala experiencia, y eso para mí impacta definitivamente en las marcas y en las organizaciones y en el posicionamiento también. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Miriam. Apunté temas, sobre todo hablaron de la experiencia, ¿no? Las dos, la experiencia que se ofrece y que es verdadera y que es muy importante que lo que hables hacia allá afuera sea verdadero y auténtico, porque si no, así como llegan, se van y se vuelven detractores, tal cual lo dijo Sofía. Y también me gustó mucho hablar de la transparencia, ser muy sinceros, muy directos, y este tema que decía Sofía de la elección mutua, me encanta, ¿no? Creo que hoy se puede lograr esta elección mutua y de alguna forma las empresas se tienen que volver atractivas y reales con lo que está buscando el talento allá afuera. Para todos los que nos están dejando las preguntas, aquí ya las tengo, las voy a ir metiendo, las voy a ir preguntando conforme vaya en los temas. Me voy a ir a la siguiente pregunta, metiéndome un poquito más en este tema de la marca empleadora que ya platicamos ahorita. Me encantaría que las dos de forma muy breve me dijeran, en su caso, ¿quién es el encargado del employer branding en su empresa? Y se los pregunto porque de repente me tocó en un proceso en un banco muy importante aquí en México que nos decían, queremos hacer una estrategia de employer branding. Cuando llegamos a la junta, se empezaron a echar la bolita, ¿no? Y decían, no, te toca a ti RH, no, te toca a ti comunicación interna, no te toca a ti marketing, porque esto es externo, entonces le va a llegar a la gente de allá afuera. En su caso, Miriam, Sofía, ¿cómo lo hacen? ¿Quién es el encargado? Miriam, adelante. Bueno, en nuestro caso tenemos al equipo de recursos humanos y tenemos también un área de comunicación. Entonces, actualmente quien lo hace de manera directa es comunicación, hace el deployment de la estrategia a nivel corporativo, y como sitios, recursos humanos somos los encargados de hacer todo el despliegue, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, creo que es una forma correcta, o bueno, no voy a llamarle correcta tal, pero creo que es funcional, ¿no? Solo hay un secreto que creo que nunca podemos dejar pasar de alto, es para mí, ¿no? El área de RH siempre va a ser el receptor de todo lo que está sucediendo dentro de la organización, ¿no? Hay muchísima gente con mucha habilidad, ¿no? Para también tener las antenas bien paraditas y estar entendiendo por dónde se está moviendo, ¿no? La cultura y cuáles son las necesidades. Sin embargo, sí creo que este puente, este canal de comunicación entre, valga la redundancia, el área de comunicación y recursos humanos tiene que ser muy cercano. O sea, porque sí me ha tocado también tener experiencia desafortunada en el que comunicación se va como hilo de media, ¿no? Sin preguntar, sin entender un poco cuál sería la mejor forma de hacerlo en términos de la cultura, en términos del punto actual en el que estamos, ¿no? O sea, porque las organizaciones somos un órgano vivo, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en movimiento y en cambio. Entonces, esos pequeños puntos se pueden pasar de largo y entonces la estrategia se viene abajo, ¿no? O sea, creo que siempre hay que tener un equipo multidisciplinario en el que podamos compartir experiencias, podamos estar de acuerdo en el momento y en la forma en la que se va a hacer el despliegue de alguna estrategia para que esta realmente sea funcional. Entonces, desde mi punto de vista y mi experiencia, comunicación y recursos humanos son los agentes de cambio, sin embargo, toda la organización debe estar involucrada, ¿no? Gracias, Miriam. En su caso, Sofía, ¿cómo es? Para nosotros lo que hicimos fue crear un equipo multiárea para poder generar esta estrategia. Entonces ahí fuimos seleccionando algunos líderes claves. Coincido con Miriam en términos de que los responsables para que esto ocurra, ¿no? Porque siempre necesitas ahí una persona que esté liderándolo, es recursos humanos y comunicaciones, definitivamente, pero tenemos un equipo multidisciplinario que participa porque también eso te impacta en términos de la experiencia tanto interna como externa, ¿no? Y un poco de lo que hablábamos recién. Entrenamos a los líderes, a los talentos, a la organización también en estos temas, sobre todo aquellos que tienen un rol de liderazgo formal, justo porque están en contacto tanto internamente como externamente con los colaboradores y eso impacta en la experiencia. Justo estábamos el otro día conversando sobre un proyecto de entender todos esos
puntos de contacto que tenemos con los colaboradores y ahí nos excede enormemente y es mucho más amplio que recursos humanos, ¿no? Desde lo que hablábamos recién, desde que la persona hace clic para postularse en la página, cómo es esa experiencia, hasta que llega el primer día, digo, pasa por el proceso de entrevistas ni hablar, ahí puede impactar positivo o negativamente en términos de la persona que lo está entrevistando también en base a todas estas cuestiones que hablábamos, el primer día de trabajo de quién le da la tarjeta, cómo entra al edificio, ¿no? Entonces, todos estos touch points que tenemos con la persona, desde ese primer clic hasta que sale de la organización en ese ciclo de vida, e incluso si no trabaja con nosotros también, digo, si solamente pasó por un proceso y después no quedó seleccionado o decidió no seguir participando, también es experiencia. Entonces, para mí es algo que tenemos que generar desde la cultura organizacional justo para poder tener un impacto, porque si lo lideramos solamente desde recursos humanos o comunicaciones, después viene y tenés un proceso súper burocrático para entrar al edificio y para tener la tarjeta de entrada, entonces todo lo que estás contando no es consistente con el resto de las áreas, ¿no? Entonces estamos trabajando de forma multidisciplinaria con personas claves de la organización que tocan a los colaboradores en todos estos momentos y espacios, justo para tener una experiencia positiva y que estemos hablando en el mismo idioma. Lo mismo desde diversidad e inclusión, que estamos trabajando y es un proceso súper vivo y estamos también aprendiendo de eso, porque es un gran desafío, pero cómo tenemos diversidad e inclusión en cada uno de los procesos, no solamente de las personas que somos abanderadas y agentes de cambio, pero también de las personas que lideran procesos en la organización y que necesitamos tener los anteojos de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces ahí cómo los ayudamos en ese proceso, desde un examen médico para que sea inclusivo, ¿no? Desde una foto, desde un nombre, desde, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que trabajar con áreas internas de la organización y que todavía hay que seguir desafiando. Entonces, para mí, una buena estrategia es liderada por toda la organización. Me gusta. Gracias, Sofía. Queremos que participen todos los que ya se conectaron, ya son, estoy viendo aquí, ya vemos bastantes. De aquí yo les preguntaría a todos los que están aquí, y lo vamos a ir platicando ahorita con Miriam y Sofía, desde su área para los que son de RH, que son de comunicación interna, o que directamente están participando en un puesto de employer branding, de reclutamiento, ¿qué técnicas han o has implementado para retener el talento en esta gran renuncia? Los invitamos a escanear este código QR o meterse a esta liga que está muy fácil, bird.involve.me, diagonal Bird Talk, para que también nos vayan compartiendo sus pensamientos y al final, ahorita si nos da tiempo, les vamos a compartir a todos lo que todos estamos pensando, ¿sale? Entonces, me voy a seguir y ahorita más adelante ya sí les voy a hacer la pregunta directamente a Miriam y a Sofía para que nos ayuden. También aquí nos están ayudando en el chat para que todos lo puedan ver y ahí está la liga para que también puedan participar. Nos interesa la opinión de todos los que estamos acá. Bueno, ahora sí, estábamos hablando de la prepandemia, estamos hablando de todos estos términos que ya vienen desde hace 5 o 10 años y que los ocupamos, pero que tienen que ver más con el fondo, la transparencia y todo lo que hemos venido platicando. Pero ahora sí, una vez que llega la pandemia, ¿cómo ha afectado el desarrollo de pertenencia y engagement de los colaboradores con el reto que tuvimos en temas remotos, con el reto de tal vez transformación digital, con el reto de pertenencia, de dueñez, de muchas cosas? Sofía, platícanos, ¿cómo ha afectado hoy ya pandemia y post-pandemia en estos términos de pertenencia y engagement? Bueno, yo creo que ahí, como veníamos hablando, esto se aceleró con la pandemia, pero era un fenómeno que ya venía ocurriendo, ¿no? Pero hay algunos puntos que me parecen importantes o que yo veo en función de lo que venimos viviendo durante estos últimos 2 años. Creo que hay un punto primero de retiros acelerados, ¿no? Donde las personas empezaron a salir de las organizaciones, tal vez ya para retirarse, antes de la edad donde normalmente se retirarían prepandemia. Hay otro punto también que creo que trajo la pandemia, que es la relocalización. Hay un montón de personas que se movieron de las ciudades, tal vez capitales como las entendíamos prepandemia, donde trabajar de manera remota permitió vivir en otros ámbitos, en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, con otros estilos de vida. Y también creo que como repensar el trabajo, ¿no? Creo que la pandemia un poco lo que hizo es esta división tal vez que antes teníamos un poquito más marcada en términos de la división entre lo personal y lo profesional, me parece que se vio muy desdibujada con la pandemia, por suerte, porque para mí somos una única persona, no estamos como divididos en dos entre lo personal y lo profesional, y eso hizo que también se acelere un poco esto de que hablábamos antes de
primero como ponderar un poco lo personal con lo profesional, ¿no? Y hacernos pensar un poco si realmente necesitamos trabajar 15 horas por día para ser exitosos, ¿no? Y si queremos poner toda nuestra energía ahí, o tal vez es un modelo un poco más antiguo donde tendríamos que hablar por trabajo por objetivos, por metas, por proyectos, y eso que te permita también desplegar otras cuestiones como el balance familiar, proyectos personales. Tampoco lo quiero dejar únicamente a la paternidad, maternidad, porque me parece que si no queda como muy cerrada esa discusión y que las personas que no tenemos hijos no entramos como en ninguna de las dos perspectivas, ¿no? Pero creo que un poco lo que aceleró la pandemia y también por la crisis tremenda, ¿no? Las muertes y demás que se nos vinieron es cómo vivimos el trabajo, qué queremos para nuestro trabajo, qué queremos para nuestra vida. Creo que trajo muchas preguntas para hacernos en términos personales y profesionales. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué trabajo quiero hacer en términos qué es significativo para mí, para mi vida personal, para mi vida profesional? Y eso hizo que, bueno, ahora se está hablando también de esta renuncia silenciosa, además de lo que hablábamos un poco. Tal vez no quiero poner mi 150% de mi energía en el trabajo, ¿no? Hay otras cosas que me importan y no soy solamente el trabajo, soy un montón de cosas más y eso no implica que lo profesional no sea muy importante para mí, pero me parece que estamos en un momento de quiebre donde ya vamos a empezar a hablar, bueno, nosotros tenemos Flex Friday hace bastante tiempo, pre-pandemia, pero ya se empiezan a hablar y algunas empresas, incluso acá en México, que me sorprendió mucho, ya empiezan a trabajar de lunes a jueves, ¿no? Ya no es el Flex Friday. Entonces, desde ahí me parece que se repensó y que se puso un poco en jaque esta idea de el trabajo, del posicionamiento del trabajo, de lo que implica el trabajo, de qué quiero para mi trabajo, y eso hace que sea súper desafiante también, ¿no? Desde la perspectiva de retención de talento, porque también es muy personal. Creo que es un análisis en términos de lo que me importa a mí no necesariamente es lo que te importa a vos, Arturo, o a vos, Miriam, y a tantas personas como tenemos trabajando en la organización. Entonces, creo que desde la parte de retención de talento es cómo generamos experiencias personalizadas en términos de necesidades particulares que no necesariamente son las mismas para todas las personas que estamos trabajando en la organización. Y desde ahí me voy a anticipar un poquito tal vez, pero creo que la parte de data analytics es súper importante, que normalmente en recursos humanos, y acá hago mea culpa también, no nos sale tan fácil, ¿no? Cuando empezamos a buscar data es como la tenemos que construir de cero. Entonces desde ahí es cómo utilizamos la información que tenemos, cómo traemos la voz de nuestros colaboradores también a la mesa para entender qué está pasando, qué están necesitando y cómo creamos las experiencias en base a eso y no, bueno, Sofía la de recursos humanos o Miriam la gerente de recursos humanos pensando y desarrollando una estrategia que no necesariamente está acorde con las necesidades de nuestra gente. Entonces ahí, cómo traemos esa voz al centro de la discusión para desde ahí crear lo que estamos gestionando, los proyectos y el futuro de la organización. Entonces, para mí va un poquito por ahí. Me encanta lo que comentas porque es adelantarnos, ser más estratégicos y menos reactivos, ¿no? Creo que este tema de la data que tal vez hoy ya se domina o se debería estar dominando mucho en el marketing, en RH apenas vamos para allá. Y Sofía, hay una pregunta que va directamente para ti, que dice, que es de Yatzaré, gracias Yatzaré, y ahorita vamos a las otras. Dice, las personas que trabajan en el equipo interdisciplinario que platicabas hace rato, aquí dicen de endomarketing, pero bueno, yo lo considero como de employer branding que estábamos platicando hace ratito. ¿Estas personas solamente se dedican a eso o No, llevan también sus labores del día a día? nos encantaría, pero no. Ojalá. No, son personas que un poco lo que nosotros estamos trabajando acá como muy fuertemente en todo lo que hacemos es el protagonismo de carrera, ¿no? Entonces desde ahí lo que hicimos fue invitar, una invitación abierta a través de nuestros canales formales de comunicación para que las personas puedan participar en este proyecto interdisciplinario y se postularon personas que les interesa, pero que está conectado con su plan de desarrollo individual y es parte de un proyecto adicional, pero no se dedican a eso 100%. Y también fue como dos perspectivas, seleccionamos algunas personas que para nosotras eran claves que estén incluidas por este rol que tienen activamente o porque tienen muchas posiciones o porque es un rol de liderazgo importante que necesitamos traer y subir al barco. Entonces fue como en esas dos perspectivas, ¿no? Por un lado este protagonismo de que la gente pueda levantar la mano de quién quiere participar en este proyecto y por otro lado quién tal vez todavía no está en este mismo canal o le cuesta un poquito más estos temas y queremos y lo necesitamos, entonces también lo invitamos a participar. Pero es algo adicional al rol formal que tienen estas personas.
Perfecto, Sofía. Miriam, me voy a ir contigo a la siguiente pregunta para poder avanzar con más preguntas que dice, ¿cuáles crees que son algunos de los principales motivos que han conducido al fenómeno de la gran renuncia? Digo, ya Sofía nos dijo algunos, tal vez vistos desde la otra perspectiva, pero ¿qué otros fenómenos, qué otros motivos nos podrías platicar de esta gran renuncia que empezó en Estados Unidos o tal vez en otros países y que también ha llegado a México? Ya, creo que es un poco redundante, Sofía lo ha tocado en sus intervenciones. Sin duda, ¿no? Creo que todos como profesionales, como seres humanos, replanteamos nuestras necesidades y nuestras prioridades en la pandemia, ¿no? Y creo que hoy en día las organizaciones pues tenemos este gran reto de cómo adaptarnos. Sofía mencionaba algo importante, en el casi empezarnos a volver, no quiero llamarle micromanagement, pero sí en un entendimiento individualizado de las necesidades, ¿no? O sea, creo que una gran lección que tenemos hoy en día como organizaciones es entender que las estructuras, ¿no? Las políticas, las regulaciones se tendrán que mantener porque es lo que nos da orden, pero el entendimiento de qué está motivando a cada uno de los individuos tiene que ser algo en lo que invirtamos. Y en ese punto hablo también de liderazgo, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca se hace claro el lema que una persona renuncia a un jefe, ¿no? No renuncia a la organización, renuncia a quien lo está liderando. Si hoy en día tenemos líderes poco empáticos, ¿no? Líderes sin habilidades de comunicación, sin habilidades de escucha activa, sin habilidades de dar retroalimentación, pues desde ahí, ¿no? Podemos estar haciendo la mejor estrategia de employer branding y de experiencia de empleado y tal, pero si quien está liderando a la gente no cuenta con estas competencias y no nos preocupamos como organizaciones en desarrollarlas, pues vamos a estar generando gente frustrada, ¿no? Gente, una cultura incongruente, como lo mencionábamos en un inicio, ¿no? Podemos tener las mejores intenciones, pero cada uno de los que estamos dentro de la organización tenemos que estar con esa playera puesta, ¿no? Entre colaboradores, ¿no? Hoy lo ves desde el tema, voy a ponerlo el más simple, ¿no? Hoy cómo se crea polémica con aquella persona que sigue sin tener ganas de convivir con gente, ¿no? O de ir a lugares cerrados. Y que se crea un clash, ¿no? O sea, de crítica, de por qué no, ya pasó, ya estamos bien, ya esto es una gripita, tal, ¿no? Y que esto, en pequeño, cuando lo potencializamos en una organización, pues se da. Si como organización no creamos una cultura empática, una cultura que esté escuchando cuáles son las necesidades y cuáles son tus motivadores, pues vamos a tener empleados insatisfechos, ¿no? O sea, creo que para mí uno de los motivos más importantes que la gente esté dejando hoy en día sus trabajos, más allá de la movilidad, más allá de la flexibilidad que se está buscando, es que también están siendo liderados. Hoy creo que no tenemos miedo a decir que estamos viviendo una cultura tóxica o que estamos siendo liderados por un jefe tóxico, ¿no? Y que esto provoca pues que todo lo que se está creando bonito alrededor pues pierda fuerza y pierda impacto, ¿no? O sea, creo que hablar de liderazgo es una situación súper importante hoy en día para evitar esta gran renuncia y crear planes de desarrollo casi individuales, ¿no? En donde la generalidad va a ir perdiendo fuerza y vamos a tener que ir adaptando esas regulaciones a las necesidades que se vayan presentando de manera individual, ¿verdad? Gracias, Miriam, gracias. Me voy a ir a la siguiente pregunta y ahorita también voy a empezar a hacer las preguntas de Aquiles, de Melissa y de Neftalí. Muchas gracias por preguntar. Y voy a tratar de unir dos preguntas, Sofía, que te toca a ti. En este nuevo entorno, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de tu rol actualmente? Y lo voy a querer unir con lo que justo hace ratito habíamos preguntado. Entonces, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil hoy con todos los cambios? Ya venimos platicando de qué había pasado en 2019, la gran renuncia, la renuncia silenciosa, más todas las nuevas técnicas o términos y data, que todo lo que hemos platicado. Entonces, ¿qué es lo más fácil, lo más difícil? Y para lograr sobrevivir o para lograr mejores resultados en todo lo que nos ha pasado, ¿qué técnicas has implementado tú, Sofía, para retener el talento en esta gran renuncia? Y que también todavía invitamos a todos a que nos contesten. Adelante, Sofía. Súper, gracias. Creo que lo más difícil, estilos de liderazgo que tal vez todavía no entienden, los resultados actuales son súper, súper buenos y que hoy por hoy no están viendo la necesidad de adaptar o de cambiar ciertas cuestiones,
que otras generaciones vienen a necesitar, ¿no? En función del contexto, de las necesidades, de lo que hablábamos. Para mí hay un punto de que lo que hoy nos hace muy exitosos no necesariamente va a servir para el futuro de la organización y para seguir siendo exitosos dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil es esa diversidad que hablábamos al principio generacional, donde no todos tenemos las mismas necesidades, que está perfecto y no es que estamos buscando una equidad o una igualdad en ese sentido de pensamiento de que todos queremos lo mismo, todos necesitamos lo mismo, pero sí todavía varias posiciones de liderazgo están lideradas por personas que son de otras generaciones y todavía no tenemos esa diversidad generacional en términos de nuestro equipo de liderazgo, ¿no? Entonces desde ahí venimos con un pensamiento más antiguo en este sentido, donde no ven la necesidad, donde todavía necesitan ver a las personas que están trabajando en un escritorio para saber que supuestamente están dando resultados, ¿no? Como con una mirada más antigua, aunque los últimos 2 años y medio de pandemia nos han demostrado totalmente lo contrario y fueron los mejores resultados de la organización, ¿no? Entonces creo que desde ahí es cómo posicionamos este tema, cómo hacemos que todos se den cuenta de la importancia que esto tiene en términos no solamente de una cultura de trabajo, sino también en términos de los resultados del negocio en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cómo pensamos en la sustentabilidad del negocio también desde esta perspectiva, ¿no? Porque para mí siempre empieza desde ahí, o sea, resultados del negocio, cómo eso lo necesitas en capabilities y en competencias y cómo lo vas traduciendo y conectando cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces eso me parece que es lo más difícil. Creo que lo que facilita, para complementar la pregunta, Arturo, es el contexto que estamos viviendo, que trajo un montón de temas a la mesa que anteriormente nos hablaban las organizaciones, ¿no? Desde salud mental, diversidad generacional. Tuvimos un caso en nuestra planta de San Luis Potosí donde estamos incluyendo y seleccionando personas trans en un sitio de producción. Entonces preparamos a la planta, cambiamos los baños, hicimos baños sin género. Entonces hay un montón de cuestiones que están pasando también en función del contexto que estamos viviendo, de la sociedad que estamos viviendo, por suerte, que también nos desafió mucho a las organizaciones y al ámbito privado, ¿no? Entonces, desde ahí creo que eso facilita mucho las discusiones porque son temas que están pasando en el mundo, ¿no? Black Lives Matter para Estados Unidos trajo el tema a la mesa, a la discusión, a todas las organizaciones con un posicionamiento también de marca externo muy grande. Ahora, ¿cómo eso lo hacemos internamente, ¿no? Como cómo somos, y hablábamos un poquito al principio, cómo somos consistentes en términos de ese posicionamiento de marca versus lo que tenemos, cómo es nuestro equipo de liderazgo, es realmente diverso, está representando a las sociedades en las que vivimos. Entonces, desde ahí creo que eso facilita un poco el rol, a pesar de que son discusiones difíciles, porque creo que hay un montón de cuestiones que se ponen en juego y que todos venimos con recorridos y experiencias muy diversas, facilita un poco ese tipo de discusiones. Lo que estamos haciendo es, primero, entender con KPIs cuántas personas están saliendo, qué tipo de personas están saliendo, qué posiciones estamos perdiendo, qué impacto eso tiene en el negocio, ¿no? Entonces tener ahí un análisis robusto en términos de qué está pasando antes de empezar a generar la solución. Por eso empezamos, ese fue nuestro primer paso. Después, entender un poco el impacto de estas salidas, ¿no? A dónde, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos eso, bueno, identificar la causa raíz y de ahí generar planes de retención específicos para esa causa en particular. Entonces, desde ahí es donde estamos trabajando y en función de eso también salieron estos programas y proyectos que les contaba de liderazgo internamente, que es nuestra experiencia de colaboradores, y de Cosechando Futuro, que es lo que estamos trabajando externamente. Gracias, Sofía. Antes de ir contigo, Miriam, nada más, me gustaría que si quieres sumar algo a lo pasado o que si puedes contestarnos un poquito de esto que dice, ¿crees que un fenómeno como la gran renuncia pone en jaque el mundo laboral en la necesidad de cambiar el modelo de selección y retención? Que es mucho de lo que hemos platicado y es justo un poquito lo que viene implementando ahorita y que nos platicó Sofía. ¿Tú qué nos puedes compartir, Miriam? Adelante. Sí, gracias, Arturo. Pues mira, yo creo que una de las cosas, y vuelvo a ser reiterativa, es súper importante el poder generar una estrategia que nos permita incluir a nuestra cultura organizacional las nuevas tendencias, ¿no? Ahorita escuchando a Sofi me encanta, ¿no? O sea, están dándole con todo el tema de diversidad e inclusión, por ejemplo, ¿no? O sea, un tema que es
nuevo, ¿no? Bueno, nuevo en términos de hacerlo parte de la cultura. Lo habíamos mantenido quizá, ¿no? Como empresas, como un tema de se da en las calles, ¿no? Y no necesariamente teníamos que estar pensando en qué soluciones darlo. Personalmente, creo que hoy en día es uno de los temas que a recursos humanos más le está quitando el sueño, ¿no? O sea, cómo lograr una cultura donde todos nos sintamos cómodos, donde todos nos sintamos aceptados, donde podamos romper estos paradigmas, como lo hemos mencionado, ¿no? Desde el tema de ver un currículum y decir, estuvo 6 meses, 2 meses, cómo poder incluir, ¿no? A las nuevas generaciones y crear estos planes de crecimiento a corto plazo, donde sean atractivos. Sin duda, creo que uno de los principales procesos en el área de recursos humanos que tiene que ser modificado es una, la selección, y la otra en términos de retención, ser reiterativa en cómo crear planes individuales, ¿no? Tenemos, la generalidad va a pasar a segundo término. O sea, hoy en día tenemos que empezar a pensar cómo podemos retener, mantener, ¿no? Esta frase bonita, ¿no? De cómo mantener enamorado a todas las personas, pues se reduce a cómo mantener a la persona enamorada, comprometida durante un periodo de tiempo limitado. O sea, dejar de pensar en tiempos eternos, ¿no? Y esto nos obliga a, por ejemplo, tomar un proceso como el entrenamiento y desarrollo, ¿no? O sea, muchísimo más ágil. Cómo estar generando esas competencias que nos permitan mantener a la empresa, la sustentabilidad del negocio de una manera clara, ¿no? Puntual y sin riesgos. Hoy en día yo creo que con este fenómeno de la gran renuncia, muchas organizaciones, yo lo hablo desde mi experiencia, siempre tenemos el tema, ¿no? De que nos va este cuate y nos va a meter en un lío, ¿no? Y cuando volteas a ver los planes de sucesión, son pobres, ¿no? O sea, invertimos poco tiempo porque creemos, o más bien, los hacemos tan largos que al momento que se da, como hoy, que se está dando de manera acelerada, pues te das cuenta que tu cartera de competencias pues está muy reducida, ¿no? O sea, tienes a pocos en la banca para poder entrar al quite, y creo que ahí también viene un gran reto, ¿no? O sea, cómo generar planes de sucesión más efectivos, de manera tal cuando se den esas grandes renuncias o masivas, renuncias masivas, podamos ser capaces de mantener el negocio en vida, ¿no? O sea, cómo mantenerlo moviéndose. Para mí, uno de los temas más importantes y de los procesos sin duda estratégicos es la selección, o sea, cómo podemos adecuarlos a las tendencias de hoy en día. Gracias, Miriam. Oye, nada más aprovechando, ya vamos cerrando. Ahorita voy a ir con otra pregunta contigo, Sofía. Aquí nos hicieron 2 preguntas, Miriam, sobre fidelidad, ¿no? Sobre el tema de que de repente buscamos mucho la fidelidad en los colaboradores, pero a veces pareciera que las empresas no otorgan tanto esa fidelización. O sea, de repente quiero que estés contento y que todo el mundo nos ame, pero también cómo hacemos para hacerlo del otro lado, que es un poquito de lo que nos habla Aquiles. Espero que lo estoy bajando bien, Aquiles, como lo planteaste. Y por otro lado, Neftalí nos habla del tema de la fidelización o la dificultad del comportamiento, ¿no? de las diferentes generaciones, sobre todo las generaciones que tienen la mayor fuerza laboral. ¿Cómo es que esta fidelización se influye o se puede influir con ciertas estrategias para lograrla? O sea, ¿cómo le haces tú para tratar de fidelizar a los colaboradores, pero por otro lado, como nos dice Aquiles, retribuir esa fidelización? Mira, yo creo que una de las cosas súper importantes es desde el día 1 tener muy en claro quién es la persona que estás contratando, ¿no? O sea, cuáles son sus expectativas de vida, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motores. De ahí la importancia de crear el plan de desarrollo adecuado y de transmitirlo, porque muchas veces como organizaciones también nos quedamos en el de te voy a crecer, pero nunca te digo ni cuándo, ni cómo, ni nada, ¿no? Nosotros en UF, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que tenemos muy marcadas es un programa de trainees, ¿no? Te puedo decir, el 100% de los trainees que entran, ¿no? Recién egresados, sin nada de experiencia, se quedan con nosotros. Una elección que hemos, porque nunca nada es perfecto, ¿no? Siempre tiene oportunidad de mejora. Una de las cosas que hemos visto, ¿no? Es la necesidad de retroalimentación que necesitamos hoy en día, ¿no? O sea, las nuevas generaciones es una de las cosas que más piden. Y para algunos líderes es súper complicado dar estos procesos de retroalimentación continua, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que el líder que se compromete con el desarrollo de la gente, ¿no? De su trainee, y que continuamente le está dando retroalimentación y lo está coachando hacia dónde sí, hacia dónde no,
creo que es un punto súper importante y que crea lealtad y fidelización de manera inmediata, ¿no? Casi intangible. O sea, porque la gente se siente vista, se siente apreciada, se siente reconocida. Una de las cosas, ¿no? De las que no hablamos en este punto es del reconocimiento, ¿no? La necesidad de reconocimiento hoy en día también es altísima. Entonces, las organizaciones y en lo personal estamos trabajando mucho para lograr esos procesos de reconocimiento continuo, en donde tenemos que agradecer y tenemos que exaltar las buenas actitudes, ¿no? Los buenos resultados. Y esto también genera fidelización, ¿no? O sea, la gente necesita ser vista. Y creo que hoy en día es o las principales estrategias que tenemos que lograr, ¿no? Cómo hacer que la gente se sienta vista, se sienta reconocida y lo más importante, que ese feedback que le estás dando lo esté llevando a algún lado. Creo que tenemos que crear culturas transparentes en las que si las cosas van bien, es decir, van muy bien, si las cosas van mal, es decir, va mal, y cómo puedo ayudarte y encaminarte para que logres esos objetivos y no hacer feedback solamente de lo bueno, ¿no? Que muchas veces en algunos liderazgos pues se basan o se centran en esto por la dificultad de confrontar, ¿no? Somos una cultura que no nos gusta en muchas ocasiones entrarle a lo malo, ¿no? Sino simplemente nos quedamos con lo bonito. Y creo que también una de las cosas que está buscando el empleado de hoy en día, ¿no? En este tema de generaciones, y nos volvemos a meter ahí, es dime lo bueno, pero dime más lo malo para que pueda ser mejor. Y eso es algo que traen estas generaciones muy marcado, ¿no? O sea, quiero ser el mejor, pero sé que tengo que aprender de ti. Había mucho este miedo, ¿no? De que ahora con la tecnología y tal están creciendo como un poco por su lado, pero la realidad es que no, son generaciones que siguen buscando mucho el ejemplo, que siguen buscando mucho la experiencia, ¿no? O sea, de aprender de quien tienen al lado y ser formados. Pero este proceso es difícil, es muy difícil para muchas otras generaciones, reitero, en este tema de, me tocó en algún momento, ¿no? De dame feedback cada 15 días. Tengo 36 años, ¿no? Y fue como súper choqueante para mí el decir, madre, o sea, cada 15 días, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Espérate, ¿no? O sea, un mes de resultados por lo menos. Pero es algo que cada vez es más continuo, ¿no? Y cuando entran estas nuevas generaciones a la organización, escucho a mis compañeros, ¿no? Gerentes, y es algo súper marcado, ¿no? Decir, oye, esta niña está apachorrada porque le di feedback y pues no nos fue tan bien esta semana, ¿no? Y ahí viene otra competencia que hay que meternos, ¿no? Cómo lograr motivar y levantar a la gente aún en esos momentos incómodos en los que tenemos que llegar. Creo que para cerrar la pregunta es hacer que la gente sea vista, reconocida y agradecer serían para mí los pilares para que la gente se sienta afiliada y creemos lealtad dentro de la organización. Gracias, Miriam. Oigan, pues estamos llegando al final. Todavía tenemos algunas preguntas. Miriam, Sofía, tienen 10 minutitos más para unas preguntas más, porque tenemos aquí unas del público y unas más en la presentación. Nada más a ver si tienen 10 minutitos más para tener unas 2 preguntas más. Dale, yo voy a avisar que voy a llegar tarde a una reunión porque estoy así como un maratón de calls, pero nos quedamos. Reunión tras reunión. Sí, nos quedamos. Solo voy a avisar, pero Sin vamos problema. avanzando. Dale. Perfecto. En lo que tenemos esto y ya tenemos 10 minutitos más por si alguien más quiere hacer una pregunta. También tenemos en la pregunta, en el survey que les hicimos hace ratito, que ya varios nos respondieron, tal vez no nos va a dar tiempo de presentarlo, porque ya lo tenemos listo. Les pedimos a todos que si quieren dejarnos en el chat su correo, les vamos a mandar los resultados de ese survey y también de una infografía que les habíamos preparado. Y que incluye también, y es lo que se me olvidó decir, que lo tengo aquí, este es el estudio de PwC de 2022, que también se los estamos poniendo aquí en esta infografía que les estábamos platicando, donde viene un poco de lo que les decía hace ratito, de lo que pasó en marzo del 2022, esta gran renuncia, por qué renuncian, qué es lo que están buscando para cambiarse de trabajo, y que no me voy a meter aquí, nada más les quería enseñar de dónde viene con lo que empezamos toda la plática, y que habla de qué les importa por un lado, y por otro lado todo este tema de la flexibilidad, que ahorita tampoco nos vamos a platicar tanto de esto. Cada vez que me meto en una de estas pláticas se habla que si lo remoto,
remoto, no remoto, flexible, presencial, qué quiere el empleador, qué quiere el colaborador. Entonces, también hay un gran tema en este estudio que es muy bueno, de qué es lo que se está buscando por ambos lados y cómo se puede llegar a un punto común, incluyendo este tema que decía Sofía del 4-Day Week, que cada vez se ve visto más empresas que lo implementan. Pero ahora sí, y llegando a una de las últimas preguntas que tiene que ver con el título de esta plática, y si quieres empezamos contigo, Sofía, hablando de creatividad. ¿Qué nos puedes compartir sobre hacer cosas nuevas, pero que sean efectivas en todo este tema de retener, pero también de ser atractivos para reclutar? E inclusive si nos puedes compartir aquí, Sofía, si tienes alguna herramienta digital o alguna herramienta física que te ha ayudado para lograr estos resultados, además de la data que nos platicabas hace ratito. Sí, obvio. Yo creo que ahí un poco es también con este cambio de paradigma y de romper algunas cuestiones, que hay que probar cosas nuevas y que no hay que tener tanto miedo a equivocarnos, ¿no? Porque me parece que también hay mucho prejuicio en ese sentido y en las organizaciones especialmente en términos de el error. Entonces, creo que el error siempre está bueno tomarlo desde la perspectiva de aprendizaje, de qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien y qué puedo hacer la próxima diferente. Ahora, para ser creativo y para innovar, claramente me voy a confundir en algún momento, ¿no? Y también creo que en ese sentido es parte del proceso. Digo, el que no se equivoca también es porque no hace. Entonces, desde ahí sí estamos trabajando mucho ese tema en términos culturales, de cómo podemos innovar, hacer proyectos cortos, ágiles, y creo que ahí, contestando también tu pregunta, Arturo, en términos de metodología, creo que las metodologías ágiles hablan un poco de esto, ¿no? De no tener todos los resultados o toda la información que necesito antes de sacar un prototipo y salir al mercado o internamente con un proyecto en particular, sino que es mucho más de pruebo chiquito, escucho, feedback, retroalimentación, vuelvo a crear, vuelvo a innovar, vuelvo a hacerlo diferente. Entonces, la metodología que estamos usando mucho desde el área de desarrollo organizacional en Syngenta son metodologías ágiles para justamente hacer estos proyectos y no pensar hasta el punto final, ¿no? Antes de tenerlo, sino equipo multidisciplinario, equipo rápido, equipo ágil, salir con un prototipo, probar, escuchar el feedback y volver al team para retroalimentar y hacer la versión 2.0. Entonces, un poquito hacia ahí es donde estamos trabajando y usando herramientas más allá de que también es un punto que estamos trabajando fuertemente desde el área. Y que me encanta, ¿no? Porque es toda la metodología o toda la forma de prueba y error, también conocido el A/B testing. Vamos a ir probando qué funciona y qué no funciona, porque además todo se ha cambiado tanto y sigue cambiando tanto como ahorita estamos hablando, que hay que ir viendo que era una buena idea, pero no se ejecutó bien o tal vez no funcionó bien en ese momento o con esas personas y cómo se puede ir mejorando sobre la marcha. Eso se me hace súper importante. Y ahora voy contigo, Miriam, para ver si nos puedes contestar un poquito más de esto, ¿no? Ya que estamos hablando de tecnología en específico, ¿qué herramientas usas tú para construir el engagement, motivación, comunidad y dueñez? ¿Cómo lo haces? ¿Utilizas algún tipo de herramienta o es más en la comunicación interpersonal? ¿Cómo es que ustedes en UF lo llevan a cabo? Mira, pues actualmente estamos trabajando, intentando hacer uso de la tecnología, ¿no? Generalmente estamos creando mucho contenido de manera interna en donde podamos absorber o tener el mensaje del empleado, ¿no? O sea, de cómo estamos en términos de liderazgo, pues estamos creando varias campañas, o bueno, no campañas, sino procesos de desarrollo en donde podamos dotar a nuestros líderes de estas nuevas competencias en las que necesitamos estar trabajando. Es un proceso siempre a largo plazo. Una de las cosas que comenta Sofía es así, ¿no? O sea, el mercado nos pide ser súper ágiles, sin embargo, tenemos que tomarnos los tiempos necesarios para hacer las pruebas necesarias y también quitarnos pues esta idea de que lo que se implementa va a ser en piedra, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este proceso desarrollando líderes, estamos intentando crear los medios de comunicación para escuchar lo que el empleado necesita y mucho también, Arturo, el poder empezar a dar más coaching a la gente, ¿no? O sea, el poder tener estas sesiones de retroalimentación donde podamos orientar a la organización y a las personas
hacia qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo de manera más eficaz, más productiva y evitar situaciones como cargas de trabajo mal distribuidas, ¿no? Como burnout, etcétera. Entonces, creo que estos son los 3 procesos que te podría decir que hoy estamos generando dentro de UF, aprendiendo en post-pandemia, en donde pues sí hubo una revolución de necesidades y cómo atacarla. Gracias, Miriam. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nada más para cerrar, me encantaría, si Sofía, ya contigo y para ir cerrando, yo le llamo recomendación o una recomendación accionable que le darías a todos los que están aquí escuchándonos y pues con el foco de la plática, de la gran renuncia, de ciertos accionables que ya comentaron, pero algo que quisieras reforzar para que fuera un tip muy accionable para lo que nos escuchan y para cerrar la plática. Yo creo que hay que desafiar un poco todo lo que pensamos, ¿no? Como que creo que todo parte desde ahí, de también lo que hablábamos al principio, darle información, ser súper transparentes y preguntar un poco para entender esas motivaciones. Entonces, para mí mi consejo es un poco, tal vez esos pensamientos que tenemos que decir, yo soy así, o esto estoy segura que es así, bueno, ahí tener un poquito de cuidado porque tal vez hay una posibilidad de pensar algo diferente. E internamente también con los equipos de liderazgo. Creo que hay un rol que es muy importante desde mi perspectiva en términos de lo que hacemos, es desafiar el status quo, desafiar lo que hacemos, desafiar cómo lo hacemos y siempre estar trayendo diferentes elementos para poder traer perspectiva diferente a la mesa. Entonces, creo que ese sería mi consejo, ¿no? Como no casarse con algunas ideas con las que funcionaron muy bien durante un montón de tiempo, pero no necesariamente es lo que nos va a llevar hacia el futuro. Entonces, ese sería tal vez mi tip para todo lo que hacemos, ¿no? Desde el área de desarrollo organizacional. Gracias, Sofía. ¿Y tú, Miriam, un tip con el que quieras cerrar? Pues yo creo que es uno para la empresa y otro para las personas, ¿no? Yo creo que como empresa tenemos que romper el status quo, tenemos que ser muchísimo más ágiles para entender lo que está pasando en el mercado, las nuevas tendencias, ser más inteligentes en cómo crear estas culturas en donde la diversidad, la inclusión, el diversificar, ¿no? Inclusive dentro de nuestras organizaciones pueda ser implementado de manera rápida, de manera ágil y que podamos mantener la sustentabilidad y ser más atractivos para el mercado y para la gente que está dentro, ¿no? Entonces, agilidad sería la primera parte para las empresas. Y para el empleado, ¿no? Para todos nosotros que trabajamos para una empresa, sin duda, el cuestionarnos qué estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Yo creo que se ha romantizado también un poco el tema del pospandemia, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando hoy, y que creo que también ahí viene la sinceridad de cada individuo, ¿no? Del decir, ¿dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y en base a eso, poder seleccionar de manera correcta el empleo o la empresa, ¿no? Donde queremos estar. Porque pues, muchas veces no hacemos estos ejercicios de conocimiento y nos embarcamos en aventuras donde no necesariamente vamos a ser felices porque nos atrae un sueldo o nos atrae los esquemas de beneficios, etcétera, ¿no? Entonces creo que como empleados también tenemos una tarea bien importante en no solamente pedirle a la empresa que adopte las tendencias que están en el mundo, ¿no? Porque nuevamente cada empresa, cada industria va a tener su necesidad propia, su esencia. Y entonces yo como empleado tendré que ser lo suficientemente maduro, consciente de qué es lo que quiero, qué es lo que me motiva para hacer esa selección y realmente potencializarme y no vivir frustrado, ¿no? Entonces, sería como esa también la parte de consejo. No solamente esperemos que las empresas hagan, sino también nosotros como empleados busquemos esa sinceridad y esa transparencia con nosotros mismos. Perfecto, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues con esto cerramos, les damos un reconocimiento a Miriam y a Sofía pues por su trayectoria, por todo lo que nos compartieron, por todo el aprendizaje. Creo que nos pudimos haber seguido hablando mucho tiempo más, pero la verdad es que tuvimos que ahora sí que cerrar. Y también agradecemos a Merca 2.0 por hacer que esto sucediera. Y por último, pues les decimos ya a todos que si quieren seguir en contacto y compartir mejores prácticas sobre todo lo que acabamos de platicar, también les dejamos, pueden escanear este grupo de WhatsApp que hemos creado también
pues con esta vía y con este esfuerzo de mejorar todos, con mucho gusto ahí podemos compartir. De repente tenemos ya muchos grupos de WhatsApp, pero bueno, uno más a veces nos sirve, no está de más. Así que muchas gracias a todos. Sofía, Miriam, muchísimas gracias y muchas gracias Merca 2.0. Pues nos vemos en la próxima plática porque vamos a estar teniendo más pláticas de estas. Gracias, Sofía. Muchas gracias a todos, gracias por la Gracias a invitación. todos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Abrazos. Bye. Bye, bye.